de la presión diferencial para poder gobernar la variable flujo. Y a manera de recordatorio, decirles de que esta diferencia de presión, cuando se permanece o cuando uno trata de mantener constante a través de la regulación de unas válvulas llamadas de aguja, es posible mantener, digamos, esta diferencia de presión o un caudal constante. Habíamos visto también de que las toberas y las placas orificio manejan como concepto básico la velocidad media, ¿no es cierto? Pero al ver el tubo pitot, vemos de que es un instrumento que nos permite solamente ver o medir, si quieren, la velocidad en un solo punto. En lo ideal, esta velocidad podría medirse, digamos, en la parte central, ¿no? Y de acuerdo al perfil de velocidad del fluido, ustedes saben que las moléculas que se están moviendo por la parte central de una tubería lo están haciendo exento de cualquier fricción. O sea, no existe una fricción del fluido en las paredes. Entonces, al tener, qué sé yo, esta velocidad en la parte central, teóricamente estamos midiendo la velocidad puntual en ese sector, ¿no? Ahora, sin lugar a dudas, el tubo pitot también puede moverse hacia otros niveles, ¿no? Que estén a una, si denominamos el diámetro, hemos dicho que podría estar el sensor en la mitad de la tubería, ¿no es cierto? Podría estar a un tercio, al 10%, 20% de la tubería, etc. De cualquier manera, nos estaría marcando la velocidad puntual. Entonces, que quede bastante claro que el tubo pitot solamente mide la velocidad de un solo punto, no una velocidad media, ¿ya? Y habíamos hecho una pequeña gráfica del tubo pitot. Ahora voy a intentar entrar a internet para compartir con ustedes. Entonces, voy a ingresar a internet y simplemente voy a poner tubo pitot. Vamos a ver unas imágenes. Veremos primero ver una que ya haya explicado. Esta. Entonces, si ustedes se fijan en esta figura, están viendo, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Muy bien. Entonces, esta marca Spirax Arco que están viendo es una marca internacionalmente conocida, ¿no? Esperemos que pase todavía este caso anunciador de duraznos.
Ya, van a tener que disculpar porque hay dos vehículos que pasan con altavoces y no dejan coordinar bien la clase, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí se ve esquemáticamente el, la- el transporte de fluidos, ¿no? El flujo de fluidos. Entonces, como les decía, al desplazarse este fluido, lo hace gracias a un perfil de velocidad. Pero fíjense, no estamos midiendo la velocidad media, sino la velocidad de fluido que se está desplazando por la parte central. Al suceder esto, aquí se tiene una toma. Esta toma permite ver o permite medir, si quieren, la presión dinámica y por tanto transmite hacia un vaso comunicante esta presión, que se supone que es mucho mayor respecto a la presión estática. Entonces, si este mide la presión dinámica, este otro sector está midiendo la presión estática. Por tanto, la diferencia de la presión dinámica y la presión estática está marcando el gradiente de presión en el tubo pitot, ¿ya? Recuerden de que el tubo pitot no mide la velocidad media. Bueno, estas son otras gráficas. A ver, quiero ver una. Esta es muy similar. Acá. Entonces, fíjense, eh, este también es un tubo pitot, el que hemos dibujado ayer en el pizarrón y cuya gráfica lo tienen en su celular. Entonces, si se fijan, son dos tubos concéntricos y que coinciden en una punta. En esta punta, lo que está midiendo otra vez es la velocidad dinámica que transmite hacia este sector. En cambio, los orificios laterales que están viendo admite la presión estática. Entonces, en esta gráfica o en la otra, pueden ver precisamente la diferencia de presión que se causa en el tubo pitot. Entonces, estas son gráficas esquemáticas que, bueno, yo he aprovechado lo mismo de dibujar. Fíjense que el tubo pitot o se ha instalado en el interior de una tubería, ¿no es cierto? Lo importante es que sepa medir o que tenga la posibilidad de medir la presión dinámica y la presión estática. Eso es lo que tienen que saber del instrumento llamado tubo pitot. Bueno, esto ya más o menos hemos visto antes para explicar la diferencia de la columna manométrica. Aquí se tienen algunos instrumentos. A ver si podemos ver un equipo, una sonda pitot. Bueno, acá es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Presión dinámica y acá no está midiendo nada. Aquí sí, la presión estática. Sí. Un, un instrumento físicamente quisiera mucho. Aquí hay algunos, pero son unas sondas especiales. Bueno, en el CTA se tienen estas sondas, ¿no? Y normalmente muestro a los estudiantes cuando uno tiene la oportunidad de las clases presenciales. Ya, vamos a un poco suspender esto porque uno en internet puede estar mucho tiempo, ¿no? Acá también se está explicando eh, el perfil de velocidad, pero fíjense, la presión dinámica solo captura en la parte central, ¿no? Causando una determinada presión y lateralmente la presión estática. La combinación de estos pues marca la diferencia de presión, ¿no?
Acá también más o menos igual. Aquí tenemos también el tubo Pitot, donde van explicando un poco los perfiles de velocidad que se describen, ¿cierto? Acá hay un perfil de velocidad, ¿no? Que lo toma 0 y aquí el 2, desconocido. Luego utiliza la ecuación de balance para estos sistemas en movimiento y seguramente se encuentra las ecuaciones que exigen en el tubo Pitot. Bueno, ya lo hemos visto. Entonces vamos a parar esto para continuar. A ver, no sé si tienen preguntas, porque antes de abandonar Internet me gustaría discutir ahora el área variable y aprovechar el contacto que estamos haciendo. Doctor, bueno, yo sí tengo una duda. Ayer cuando explicaba sobre la presión estática y la presión dinámica, doctor, nos mostraba unas placas de orificio con las tomas. Había una configuración que las tomas estaban por arriba y había otra que las tomas estaban por abajo. Cuando estaban por abajo, nos indicaba que estas medían la presión estática, que es la que aguanta el peso del fluido. Pero cuando están por arriba, doctor, también sería la presión estática, porque si es el peso, debería ir hacia abajo. Entonces, no logro esquematizar bien cuando están por arriba las tomas. A ver, cuando hablamos de presión dinámica, dinámica significa movimiento. Y la presión estática es quieto, quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, la toma por arriba o por abajo, como ayer yo lo he descrito, lógicamente tiene más sentido cuando uno toma en el sector de abajo, porque el fluido tiene un determinado peso, ¿no es cierto? Pero la toma por arriba, lo mismo. Es decir, la transmisión de la presión estática es aquella presión que no tiene movimiento. Entonces, yo no veo duda en eso, ¿no? Porque la toma puede ser en la parte superior o inferior, porque no hay movimiento, no hay movimiento, es una presión, como dice, quieta, estática. Entonces, doctor, cuando ponen las tomas por arriba, sigue siendo presión estática. Correcto. Gracias, doctor, me ha quedado claro. No hay movimiento. Hay una presión, evidentemente. Si tú tuvieras la oportunidad de meter tu dedo, sentirías esa presión, ¿no? Y lo mismo, si estuviera abajo, también sentiría la presión, solamente que aparentemente hay una lógica de que hay un peso del fluido, ¿cierto? Pero en realidad es la presión, estamos hablando no de peso, estamos hablando de presión estática. Y la presión estática es quieto, no te muevas. Y entonces se captura tanto por arriba o por abajo. En cambio, la presión dinámica está claro. Puedes hacerlo en el radio, ¿no? En el eje, puedes hacerlo a 1/3 de altura, 2/3 de altura, etc. ¿Alguna otra pregunta? Sí, del tubo de Venturi, bueno, ayer no lo pudimos escuchar muy bien, ya sabe, eso está claro. Doctor, del tubo Venturi, usted le ha dicho toberas, yo no alcancé a escuchar. ¿Es apropiado también decirles tubos Venturi? A ver, Venturi es un apellido, ¿no? Como Peñalosa. Entonces, seguramente Venturi, al ser investigador de fluidos, la tobera tiene el mismo criterio. Vamos también a internet para corroborar esto. Yo pongo venturímetro. Al poner venturímetro, pues aquí hay alguien que está explicando. Podemos ingresar inclusive. Van a ver
que tiene un criterio, ¿no? Aquí podemos ver ya de entrada las condiciones cuando se está utilizando la ecuación de Bernoulli. Lo que pueden ver ustedes son dos sectores, ¿no? Uno que está diciendo que es un área 1. A ver, fíjense, están planteando un problema, ¿no? De momento no nos interesa la resolución, etcétera, porque en instrumentación lo que el estudiante tiene que saber que una tobera o un venturímetro es el criterio de dos tuberías, o si quieren de dos conos, uno que es convergente, aquí pueden ver la convergencia, y otro que es divergente, ¿no? Entonces, miren la toma, como es un equipo didáctico, hay una distancia muy pronunciada para explicar precisamente, qué sé yo, el gradiente de presión que causa cuando pasa de un sistema convergente a un sistema divergente, ¿no? Podemos seguir viendo este video, pero no creo que no interesa porque hay una resolución de las ecuaciones que hace, etcétera, ¿no? Pero obviamente pasa por acá. Pero cuando está aquí en el fondo, esta parte Vamos a continuar. Eh, están llegando con internet, jóvenes, porque parece que hay problemas. Sí, se le escucha, doctor, y se ve la presentación. Ya. Gracias. A ver, vamos a ver ahora una prueba.
A ver, vamos a ver. Acá podemos ver. Fíjense, siempre es el criterio de un cono, como ayer hemos dicho, es la conjunción de dos conos, eh, uno que sea convergente y el otro divergente, completamente pulidos, así dice la definición. Entonces, fíjense que es como tener una placa orificio, como les había mencionado, ¿no? Si se tiene la placa orificio, aguas arriba siempre es la presión mayor y aguas abajo la presión es menor. Y a ver, cuando estemos viendo la variable presión, vamos a volver a explicar, digamos, estos sistemas, porque cuando se tiene, digamos, un determinado fluido en circulación, como en este caso, y si tuviéramos la posibilidad de una toma en algún sector, ¿cierto? Estos instrumentos son utilizados para producir vacío también, ¿no? Y ustedes saben de que también este criterio lo hemos visto en fisicoquímica, ¿no? Pero no como equipo, sino como principio. Es decir, a ver, Peñalosa, ¿conoce usted el efecto Joule-Thomson? Sí, doctor, respecto a la electricidad. ¿O no? No, Yo, no. química, sí, 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 perdón, doctor. Ay, no recuerdo bien, pero sí recuerdo que nos han explicado. Ya. Bueno, está bien, le agarraron la curva. El efecto Joule-Thomson, en realidad, ustedes han aprendido en sistemas porosos. Es decir, cuando se tiene, qué sé yo, el transporte de un gas y en el medio ustedes le ponen, qué sé yo, un tabique poroso. Lógicamente, cuando uno espera que en un lado esté el gas y pase por el otro lado, lo va a hacer a través de esos poros. Pero si uno hace la inspección de cómo está la presión en este sector y la presión en este otro sector, lógicamente son bautizados como P0 y P final, digamos, o P2, P1, no sé. Pero hay un gradiente P1 y P2, ¿cierto? Lo mismo pasa con el contenido de energía. H0, H1 o H1, H2, también es distinto. Pero cuando empieza a desplazarse el gas, ¿cierto? Lo hace a expensas de un cambio entálpico, ¿cierto? Por eso se tiene, digamos, en los sistemas de refrigeración, las famosas válvulas restrictoras. Y esas válvulas restrictoras lo que producen es precisamente el paso del gas de un sector mayor a un sector menor. Una gasafa, digamos. Si ustedes han podido observar alguna vez el funcionamiento de una gasafa en un proceso de combustión, ¿qué está pasando con la gasafa? La gasafa está confinada a alta presión. Cuando uno abre la válvula, la gasafa, lógicamente, lo que hace es tratar de buscar el equilibrio de una mayor presión a menor presión. Entonces, en el momento que sale el gas, acá el usuario prende un cerillo y hace la combustión. Pues bien, en este sector él está utilizando el efecto térmico de la combustión justamente del gas natural. Pero el recipiente, en el lado izquierdo, se está tornando de escarcha, ¿no? Se congela este sector, ¿no es cierto? Y al congelarse ese sector, lo que hacen los usuarios es echarle agua caliente para que no haya problemas en la circulación del gas, ¿cierto? Eso creo que ya lo hemos explicado también antes, o lo he hecho en procesos, no me acuerdo bien, pero lo que quiero decirles es que el efecto Joule-Thomson es el paso de un sector de mayor presión
a menor presión. Cuando sucede eso, se tiene el famoso efecto Joule-Thomson. Es decir, los usuarios utilizamos ese sistema de cambio de energía para bajar la temperatura a los alrededores, ¿no? Sus refrigeradores tienen ese principio, ¿no? Hay una válvula de expansión que se llama, la cual permite expandir, si quieren, de una mayor presión a menor presión. Y ese efecto se llama el efecto Joule-Thomson. Entonces, volviendo a la tobera, una tobera nos hace recuerdo a ese efecto llamado Joule-Thomson, ¿cierto? Ustedes van a ver en las industrias utilizar estas toberas, pero no para combustión, sino para producir vacío. Entonces, cuando el fluido pasa a alta velocidad, y si tuviéramos acá una toma, la energía cinética del aire cambia y por tanto se produce un vacío en este sector, ¿no es cierto? Supongamos que esto estuviera abierto. Entonces el fluido cuando pasa, por aquí tendría que estar metiendo moléculas de aire y produciendo un vacío. O el hecho de utilizar vapor, fíjense que hablamos de vapor, de un vapor a alta temperatura. No importa que sea fluido vapor, de todas maneras está siendo restringido y expandido. Ustedes van a ver en muchas industrias, por ejemplo, en las industrias de oleaginosas, sucede este fenómeno. Ellos utilizan las toberas para producir vacío. A ver, voy a ver enseguida un diagrama para que me puedan entender, porque Internet permite ver eso. Lo que quiero es fijar los conceptos primero. Que cuando ingresa, digamos, un fluido a alta velocidad a dos conos, en este caso convergente y divergente, se produce vacío y asimismo se puede aprovechar este principio para cambiar, digamos, las condiciones no solo de presión, sino también de velocidad del fluido. Porque cuando tenemos esta restricción, la expansión de un gas permite, digamos, una mayor combustión en este sector. Para eso es una de las utilidades de la tobera, y en este caso nosotros estamos discutiendo este instrumento para demostrar que cuando hacemos la convergencia y divergencia, y si mantenemos la presión en estas dos tomas, el resultado va a ser de que hay un caudal constante, ¿no es cierto? Pero ahora estamos viendo un poco la ampliación de criterios, ¿no? Si circulase el vapor de agua, fíjense en este sector, a los alrededores, por ese efecto llamado efecto Joule-Thomson, llega, digamos, a congelarse, mismo esté circulando vapor de agua, ¿ya? Entonces, en las industrias de oleaginosas hay un sector que se llama el deodorizado. Y para el deodorizar quiere decir eliminar el olor. En general, los ácidos grasos, cuando se oxidan, empiezan a despedir un mal olor, ¿cierto? Un olor rancio de los ácidos grasos. Porque algunos, ustedes saben de que cuando uno obtiene, si hablo de oleaginosas, hay ácidos grasos saturados e insaturados. Los insaturados, por efecto del transporte y contacto con la atmósfera, se oxidan. Y cuando se oxidan, despiden un mal olor. Entonces, ninguno de ustedes, me imagino que ha utilizado un aceite vegetal en esas condiciones de mal olor, ¿no es cierto? En las industrias oleaginosas se utilizan los venturímetros en forma normal. ¿Para qué? Para producir vacío, utilizando vapor de agua. Y el vacío lo que hace es chupar, si quieren, estos ácidos grasos oxidados o que tienen mal olor, y por eso se llama la planta de deodorizado. Y en la planta de deodorizado se utilizan mucho estas toberas, ¿no? A ver, voy a mostrarles. A ver, primero, lo que hemos discutido, que es el efecto Joule-Thomson. ¿Está? Acá dice descripción de la expansión adiabática sin intercambio de un gas puede llevarse a cabo en varias formas. Ahora vamos a ver si hay algunas imágenes. Aquí les explicaba esto, ¿no?
Esto ustedes en fisicoquímica han visto, ¿no es cierto? Aquí está la membrana porosa. Aquí no están viendo ustedes en ningún momento una tobera ni un venturímetro, ¿no? Solamente se está explicando acá cómo es el paso inicial del gas pasando por esta membrana porosa hacia un sector de presión final. Entonces aquí hay un gradiente, ¿no es cierto? Y ese gradiente de presión se denomina, aquí está ahí otra vez, tapón poroso, aquí está explicando presión 1, presión 2, etcétera. Pero en este sector hay un cambio, ¿cierto? Y acá está el sistema de refrigeración. El compresor lo que hace es, como su nombre indica, lo lleva el gas a condición líquida, digamos, ¿no? Entonces, tiene que haber aquí una válvula de expansión. Aquí está la válvula de estrangulamiento, ¿no? Pero bueno, esta gráfica no me gusta mucho. Acá está lo que estamos explicando también, ya un poco con el criterio de Joule-Thomson también, ¿no? Porque hay una restricción. Aquí hay dos conos convergentes, hay un cono convergente y otro divergente, ¿no? Y aquí está el efecto Joule-Thomson. Y aquí hay una válvula, ¿no? Aquí hay una mayor presión, menor presión, y se va explicando cómo es el cambio entálpico a los alrededores, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Ustedes revisen en sus horas libres este efecto Joule-Thomson. Y después hay otro efecto también que me gustaría que sepan, que es cuando uno calienta, digamos, una cuchara eh, y lo pone al rojo vivo, la cuchara, entonces donde está la parte cóncava, cuando uno introduce, digamos, una gota de agua, esta gota de agua no se evapora en forma instantánea. Lo que hace es la gota de agua por la tensión superficial, tratar de viajar en la cuchara y hasta su evaporación. ¿Cómo se llama ese efecto? ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es el efecto de Leidenfrost, si no me equivoco. Muy bien. Fíjense el efecto. No sé si se escribe así. Vamos a ver. Aquí están. Leidenfrost, ¿no? A ver, para que un poco sepan todos los que están viendo por primera vez, el efecto Leidenfrost, como dice su compañero o compañera, es el nombre dado al fenómeno de la capa de vapor que se forma alrededor de un líquido al encontrarse sobre una superficie con temperatura significativamente mayor al punto de ebullición de este líquido. Entonces, fíjense, esta es la superficie caliente y esta es una gota, ¿no? De líquida, no, gota de líquido sobre una capa de vapor. Es decir, va a haber un proceso de evaporación eh, por este famoso efecto de Leidenfrost, ¿no? Ven ustedes acá, es un físico alemán que ha observado el año 1756. Ahora, este efecto, pues todos lo utilizamos. Por ejemplo, alguien ha tenido la posibilidad de freír, por ejemplo, un huevo, tener huevo frito. Entonces, la gente lo que hace es utilizar un sartén, poner el aceite y calentar. Si la temperatura del aceite no está lo suficientemente elevado, va a haber una adherencia, si quieren, de lo que es la estructura del huevo con la superficie. En cambio, cuando alcanza una temperatura considerablemente elevada, entonces van a tener éxito en la cocción del huevo, ¿no? Entonces, aquí hay un video, van a ver. Fíjense, seguramente
la superficie está muy caliente y el agua no se está evaporando, ¿no? Y ese efecto se llama el efecto de Leidenfrost. Entonces, ustedes revisen un poco, fíjense cómo se deriva en constelaciones de transferencia de calor, etcétera, ¿no? Es la convección, ¿cierto? Tomen en cuenta densidad del líquido, del vapor, etcétera. Son balances que la gente o los físicos han podido demostrar, ¿no? Vamos a parar acá, pero antes voy a entrar a lo que es el área variable, ¿no? Voy a mostrarles los rotámetros. A ver, vamos a ver los rotámetros. Y fíjense, estos son instrumentos llamados rotámetros. Voy a abrir la primera. Entonces, un rotámetro, fíjense, aparentemente aquí adentro hay un tubo, pero este tubo es prácticamente como esta figura global que se está mostrando, que es cónico. Acá está más restringido respecto, digamos, a la parte elevada, que es otro diámetro, ¿no? Aquí podemos ver. Y generalmente no es perceptible esa conicidad. Si consideramos que este es el cilindro que se va a desplazar, ¿no es cierto?, que es el flotador, lo va a hacer a expensas de un diámetro mayor hacia un diámetro mayor. ¿Ya? Y estos son los instrumentos que se utilizan industrialmente para la medición de flujo de fluidos, es decir, caudal constante. Aquí hay otros modelos y aquí adentro podemos ver un flotador. Este flotador, cuando ingresa el fluido, debe ser regulado, evidentemente, este fluido, como lo muestran acá. Aquí ustedes pueden ver 3 válvulas de aguja. Estas 3 válvulas de aguja permiten, si quieren, la regulación fina del fluido que va a ingresar al rotámetro. Ahí está un flotador, y este flotador es la que se desplaza. Y cuando se desplaza, está alcanzando diferentes diámetros de tubería. Es decir, acá puede ser 1 centímetro, el diámetro interno, aquí puede ser 1,5 y aquí puede ser 2, digamos. Entonces, siempre hay una conicidad. Entonces, recuerden que el caudal es velocidad media por área de flujo. Entonces, el área de flujo lo está definiendo el diámetro. Menor diámetro, menor flujo. Mayor diámetro, mayor flujo. ¿No? Hay un montón de industrias, marcas, etc. Aquí está. Este es un flotador donde hay un cono. Un poco para que el desplazamiento de este cono sea uniforme en el momento que ingresa el fluido. Ahora, depende mucho del fluido que está circulando. Cuando ven ahí un flotador, en este caso metálico, es seguro que el fluido que va a circular puede ser el agua, puede ser un hidrocarburo, puede ser un compuesto oxigenado, etc. O un líquido, ¿no? Pero cuando circula aire, este flotador hay que cambiarlo. Y se cambia por uno que tenga una esfera, por ejemplo. Ya, ahí lo vamos a parar. Quería mostrarles este instrumento que permite el vacío, que se llama el eductor, ¿no? El eductor, otro es el... A ver, hay una diferencia. Cuando digo eductor, utiliza como fluido en su interior agua. Y cuando digo eyector, el fluido que utiliza es vapor de agua. Vamos a ver qué es el eductor. Este eductor, ustedes han debido seguramente verlo en laboratorio, porque sirve para producir un vacío.
Bueno, aquí, aquí, a ver, este es, por ejemplo, un eductor, que es el principio también de una tobera, o si quieren un venturímetro. Está en inglés, pero voy a traducir algunas cosas, ¿sí? Las más importantes, para que vean dónde se produce, digamos, el vacío. Bueno, este es, por ejemplo, dice un agitador, es un agitador para un tanque donde hay líquidos, ¿no? Y eso lo va a hacer por este movimiento. Porque aquí, fíjense, cuando proyecte el fluido, lo está haciendo a través de un cono convergente y luego pasa por un tramo que mantiene el diámetro de la boquilla, en inglés se llama nozzle, y entonces viene una divergencia. Y al producir este fenómeno de convergencia y divergencia, cambia la energía cinética de los alrededores. Y eso va a permitir, digamos, un gran movimiento, seguramente para esta aplicación que lo están dando, esta impresión del carro. Ahí está. Fíjense que, eh, fíjense, está viniendo esto de un tanque donde hay el líquido y fíjense, hay una suerte de convergencia al sistema. Bueno, esto está en la base del tanque, ¿no? Bueno, aquí da algunas dimensiones, ¿no? 32 pies, bueno, como son ingleses o americanos, utilizan estas unidades, ¿no? El volumen del tanque, 250.000 galones. Si son americanos, habrá que multiplicar por 3,78 para saber cuántos litros. El fluido propelente es agua y seguramente el tiempo para cambiar es 1 hora. Bueno, ahora vamos a ver que no hay un sistema para producir vacío. Es en inglés igual esto. Este es un inyector que utiliza, que está justamente para hacer vacío, jóvenes. Entonces, aquí, fíjense, son, según definición, un venturímetro, una tobera, es la convergencia de dos conos perfectamente pulidos, ¿no? Convergente y divergente. Pero fíjense, hay una parte central donde se respeta, por decir, el diámetro de la convergencia, ¿no? Y para luego, después de otro sector, marchar con la divergencia. Pero van a ver cómo hace el vacío este sistema. Esto también se utiliza para los sistemas de combustión. Miren, ahí es la convergencia y divergencia.
Ahí está el vacío. A ver. Entonces, si se fijan ustedes, el vapor ha sido proyectado desde este sector hacia el cono convergente. Y una vez que ha alcanzado la convergencia y empieza a ver el cambio de la divergencia, el fluido es si quieren, expulsado en una forma de cono. Es un chorro mayor, si quieren, pero ese cambio de convergencia-divergencia está haciendo que en este sector se produzca un cambio de la energía cinética del aire. Es decir, es como si tuvieran algunas moléculas curiosas ahí, y estas son arrastradas precisamente por este cambio de presión mayor a menor presión. Entonces, aquí se está produciendo el vacío. Entonces, este vacío se utiliza para muchos procesos, como el que he mencionado, el deodorizado. Lo que está describiendo abajo es lo más importante, jóvenes. Si se fijan ustedes, hay dos coordenadas, uno es de la presión y la otra coordenada, la azul, es la velocidad. Si se fijan ustedes, está describiendo los sectores. Aquí, por ejemplo, hay una coincidencia de la presión y la velocidad, pero van a ver a partir de la divergencia. Ahí es donde se dispara cada uno de ellos. Entonces, si se fijan, la presión está disminuyendo, pero aumenta el perfil de... No, vamos a ver. Hay una suerte de confusión acá. La coordenada superior es la presión y el otro es la velocidad. A ver, vamos a ver. Aquí hay dos coordenadas. Uno es la presión y otro es la velocidad. Pero esta línea azul tiene que estar describiendo el efecto del vacío del sistema. ¿Cierto? Aquí, lógicamente, la entrada es mayor, pero a medida que va transcurriendo y hace la convergencia, es menor. Entonces, tiene que ser la coordenada de la presión reducida, esta línea más gruesa, ¿no? Entonces, este fenómeno, o el cambio de energía cinética del aire en este caso, tiene un montón de aplicaciones industriales. Ahora, si uno no quiere, digamos, utilizar el vacío, pues lo clausura esto. Y al clausurarlo, podemos meter un combustible. Todos los quemadores que se utilizan para combustión tienen más o menos esta configuración, ¿no? Precisamente por el efecto de la velocidad o el cambio de la presión, etcétera, que tiene sin lugar a dudas estas aplicaciones industriales. A ver, voy a parar el otro. Aquí
van a poder observar también una boquilla convergente y divergente. Este es un quemador atmosférico, jóvenes. Lo que el operador está distinguiendo, aquí en la parte inferior hay una rosca y hay una tapita. Esta tapita permite, cuando uno va girando en un sentido antihorario, se abre, y cuando es en horario, se cierra. Entonces, la cobertura del aire es lo más importante acá. Aquí está la llama, o si quieren, el encendedor piloto, ¿no? Ahora vamos a ver este video. Miren, la llama es amarilla, ¿no? Y este es azul. Está regulando. Antihorario, fíjense, más aire. Ahí la vamos a parar para explicarles. Fíjense, aquí hay una válvula solenoide, ¿no es cierto?, que hemos visto antes. Aquí está una válvula de aguja. Esta válvula de aguja es la que hace la admisión del fluido, en este caso, pues el gas natural o gas licuado, pero aquí se puede advertir un cono, ¿no? Y esta es precisamente la boquilla del quemador, que es convergente. Y inmediatamente hay una distancia que se mantiene de acuerdo al diámetro de esa boquilla, pero inmediatamente hay una divergencia, ¿no es cierto? Les explicaba, esta ventanita o este disco que están viendo, al girar en el sentido de las agujas del reloj, se restringe la entrada de aire, ¿no? Y cuando uno hace antihorario, se abre. Y han visto ustedes el cambio de la coloración de la combustión. Vamos a ver un poco. Ahí es una llama amarilla y ahora está aumentando el aire. Ahí lo voy a parar. Fíjense, cuando el operador ha hecho el giro hacia la izquierda, se ha abierto la ventana. Entonces, el aire, ustedes saben, está metido en todo lado. Es un gas ideal el aire. Entonces, el aire se ha asomado por acá. Y al producir este efecto de la convergencia y divergencia, se produce una suerte de vacío acá. Y entonces las moléculas curiosas, si quieren, que estaban alrededor, en el entorno de este disco, han sido metidos por ese efecto del cambio de presión que acabamos de ver en la otra diapositiva. Entonces, por acá ingresa el aire, ¿no? Porque el aire está curioso ahí, pero por el efecto de la presión del gas, cambia la energía cinética de los alrededores de este quemador. Y por tanto, son sometidos a la cocina principal del combustible para llegar a tener una relación óptima aire-combustible y quemándose de esta manera. Fíjense esta otra tobera. Esta otra tobera también tiene la cobertura de posiblemente unas ventanas que ya están prácticamente calibradas para tener una llama azul. En cambio, esto es manual. ¿Se dan cuenta? Así podríamos ver un montón de equipos. Vamos a pararlo acá. Vamos a entrar al net. Bueno, me están viendo ahora, ¿no? Sí, doctor. Joven. Ya. Es que como hemos abierto muchas ventanas, no sé si estoy llegando a ustedes. Ya. Bueno, nos hemos detenido un poco en estos sistemas de convergencia y divergencia, aprovechando, digamos, el cambio de energía cinética, ¿no? Ahora, estas toberas o estos venturímetros son ampliamente utilizados en la industria, no solamente para sistemas de combustión como el que acabamos de ver, sino también para efectos de
agitación, como un video que no hemos visto, y también es posible utilizar para producir una presión reducida. Eso cuando vamos a muestra de la variable presión, ahí vamos a ver inclusive algunas ecuaciones de diseño. Yo generalmente suelo desarrollar algunas ecuaciones que traten de explicar estos fenómenos, ¿no? Voy a continuar con el área variable. El área variable significa sinónimo rotámetro. Los rotámetros hemos visto que son conos incorporados en unos instrumentos donde hay un flotador, y este flotador, al expandirse en la parte superior, cambia la velocidad, o si quieren, el caudal del fluido. ¿Ya? Vamos a ver el rotámetro. Entonces, esto es área variable. Ahora, entonces habíamos dicho que el principio básico de un rotámetro es un cono donde debemos ingresar un fluido del lado, ¿no? Y aquí hay un flotador. Este flotador puede ser una esfera o un cono. Entonces, a esto yo lo voy a llamar posición 1. Y este se va a desplazar hacia la posición 2. A esto lo voy a llamar posición 2. Es decir, si tuviéramos la posibilidad de ver por abajo, vamos a tener la esfera, lo que está ocupando, y diámetro. Este diámetro inferior. Entonces, el área de flujo es este. Este es el área de flujo. Este es el flotador. En este otro caso va a suceder lo mismo. Tiene acá el flotador, pero el área de flujo es mayor. Este es el área de flujo. Entonces, según definición, caudal es velocidad media por área de flujo. Entonces, para este primer caso va a ser caudal 1, velocidad media por área de flujo 1. En este otro caso va a ser caudal 2, velocidad media por área de flujo 1. Entonces, resumiendo, el caudal va a ser función exclusivamente del área de flujo. ¿Ya? Entonces, queda bastante claro que el rotámetro, al tener una válvula de aguja, recuerden que esta es una válvula de aguja, segunda, ¿no? Y aquí van a tener ustedes caudal constante. Entonces, el principio del, en este caso, de la presión diferencial respecto a esta que estamos ahora viendo es totalmente distinto. En el anterior caso era el delta H, ¿no? Y podríamos tener caudal constante.
mismo utilicemos una tobera, utilicemos una placa orificio o utilicemos un tubo pitot. En todos los casos había un gradiente de presión para tener idea del caudal constante. En cambio, en este otro caso, cuando tenemos área variable, como es el rotámetro, este instrumento que acabamos de escribir de forma grosera es el rotámetro. Entonces, el rotámetro en la parte inferior ya hemos tenido un área de flujo definido. El caudal, lógicamente, o la velocidad de la velocidad media es constante en ambos casos, porque hay una circulación de un fluido en posesión de esa rueda de aguja, pero lo que está cambiando de esta válvula es el proceso. No, sí, se está yendo del internet. Sí. Bueno, repito, si nos fijamos en la parte superior del rotámetro, vamos a ver la diferencia de dos áreas. En la parte inferior hay un área de flujo menor, o si quieren, un área anular diferente. ¿Sí? Resumiendo, el caudal es exclusivamente función del área de flujo. Mayor caudal. Jóvenes. Hola. Entender la explicación del rotámetro, doctor. Está explicando y se corta cada rato. Sí, yo creo que ya es problema ¿cómo se llama? De la red. A ver, voy a mandarles un pequeño video por WhatsApp. No lo escucho, no lo escucho. ¿Ya? Voy a, voy a decir que que me colabora alguien. Voy a rápidamente explicarles el rotámetro. ¿Ya? Sí, hay muchos problemas. Bueno, hasta la próxima semana, jóvenes. Doctor, Y nos doctor, vemos la próxima semana. el examen, doctor, Espera, ya va a ser el lunes, ¿verdad? ¿O vamos a pasar hoy día a las 12:45? o mandame un chat. No les escucho.